Hola a todos. Gracias por acompañarnos en esta exposición. Soy María Saldaña y les presentaré el análisis del caso Raúl desde los enfoques de la psicología cognitiva y conductual, aplicando conceptos claves para poder comprender y abordar su comportamiento. Nuestro equipo está conformado por 5 integrantes y cada una expondrá un aspecto importante de este análisis. Iniciaremos esta exposición explicando el caso seleccionado. Raúl es un adolescente de 15 años, cursa educación secundaria y fue derivado al Servicio de Atención Psicológica Externa de la ciudad de Valencia, España, debido a episodios intensos de agresividad, pensamientos irracionales como me miran mal y una notable dificultad para controlar sus impulsos. Su historia incluye parálisis facial severa a la edad de 7 años, lo que afectó su autoestima, y un historial de bullying que consolidó esa desconfianza hacia los demás. Actualmente enfrenta rechazo constante de sus compañeros, lo que fomenta su aislamiento y verbalizaciones negativas. Seleccionamos este caso porque combina factores emocionales, sociales y familiares, permitiendo analizarlo desde las perspectivas complementarias de la psicología cognitiva y conductual. Estas teorías nos ayudarán a entender las raíces del comportamiento de Raúl y a plantear estrategias que promuevan cambios positivos. Hoy le voy a hablar sobre el caso de Raúl y cómo la psicología cognitiva lo ve. Empecemos diciendo qué es la psicología cognitiva. La psicología cognitiva se enfoca en cómo los pensamientos influyen en las emociones y en los comportamientos de los individuos. En este enfoque podemos decir 3 puntos claves. El primero, la reconstrucción cognitiva. Si Raúl tiene pensamientos como que todos están en mi contra, nadie me apoya, se le puede enseñar a Raúl con evidencia que contradiga esta idea. ¿Qué quiero decir con esto? Hacerle a Raúl recordar los momentos en los cuales amigos o familiares han estado para él, lo han apoyado ya sea en alguna actividad o alguna tarea que él ha tenido. Con esto, él se puede dar cuenta que él no está solo verdaderamente. El punto 2 es la autorregulación emocional. Raúl puede utilizar cualquier método, ya sea escrito o mental, donde él pueda anotar qué situaciones lo han llevado a un enojo y reflexionar sobre qué cosas o qué lo provocó. Luego, con supervisión, podemos practicar técnicas como la respiración profunda o incluso contar hasta 10 antes de responder o accionar ante las situaciones, ya sea de ira, de enojo o de frustración. En lugar de que él grite, en lugar de que él reaccione mal, que se tome un momento para poder observar y para poder calmarse antes de responder. Como tercer paso, pasamos a la promoción del razonamiento lógico. ¿Qué quiero decir con esto? Que en una situación de conflicto donde Raúl pueda ser guiado a resolver algún problema de manera supervisada, ya sea por sus familiares o por su psicólogo. Si él discute con un amigo, podría analizar qué acciones lo llevaron al conflicto y qué alternativas tendría él para poder solucionarlo. En este caso estamos usando el razonamiento lógico y no poder accionar y no poder responder sin pensar qué es lo que está pasando. Hablemos sobre la relación de Piaget y Vygotsky. Piaget decía que en la adolescencia se desarrolla el pensamiento abstracto. Esto significa que Raúl aprende a analizar sus pensamientos y emociones de manera más objetiva. Por ejemplo, en lugar de que él piense que es un fracaso por no haber logrado alguna meta o algún objetivo que él tenía, puede razonar que es un error pensar esto y que puede tomarlo como una oportunidad para aprender y crecer. Lev Vygotsky. La zona del desarrollo próximo implica que Raúl necesita un apoyo externo para poder avanzar. Por ejemplo, un terapeuta o un mentor puede modelar cómo manejar conflictos o cómo expresar sus emociones adecuadamente. Si Raúl observa
que alguien cercano a su entorno familiar o a su red de apoyo resuelve una discusión de una manera tranquila y serena, teniendo límites, puede él imitar esta conducta en situaciones similares. Por lo tanto, yo concluyo que desde la psicología cognitiva el caso de Raúl aborda sus procesos mentales y emocionales, combinando la teoría de Piaget sobre el pensamiento abstracto y la de SDP de Vygotsky como herramientas de apoyo y desarrollo. Estas estrategias no solo buscan mejorar su control de impulsos, sino también fomentar un cambio positivo en relación consigo mismo y con los demás. Mi nombre es Lucero Serafín y yo analizaré el caso desde la psicología conductual. Este enfoque se centra en cómo el ambiente y las contingencias refuerzan o eliminan ciertos comportamientos. Desde la perspectiva de John Watson, el condicionamiento clásico puede ser útil para reaprender respuestas emocionales, como por ejemplo, podríamos aplicar desensibilización sistemática, exponiendo gradualmente a Raúl a estímulos que desencadenan su agresividad en un entorno controlado. Según Watson, la psicología desde el punto de vista conductista es una rama experimental puramente objetiva de la ciencia natural. Su objetivo teórico es la predicción y control de la conducta. Por otro lado tenemos a Skinner. Él resalta el refuerzo positivo como una herramienta para consolidar conductas deseadas. En Raúl, premiar las verbalizaciones positivas con un sistema de fichas acumuladas, llamado también economía de fichas, podría incentivar cambios positivos en él. Además, mediante el principio de extinción, podríamos eliminar las recompensas asociadas a las verbalizaciones negativas, guiando de esta forma a Raúl hacia alternativas más saludables. Como señala Skinner, el análisis experimental del comportamiento ha dado origen a una tecnología muy refinada que está cambiando conceptos básicos de la educación, la clínica y las relaciones sociales. Estas estrategias permiten abordar los comportamientos agresivos de Raúl de manera mucho más práctica y efectiva, logrando resultados inmediatos que complementan los cambios más profundos promovidos por el enfoque cognitivo. Mi nombre es Pamela Soledad Tacuapasa y hoy les hablaré sobre la evaluación crítica. Fortaleces. En el enfoque cognitivo genera cambios sostenibles al modificar creencias y patrones de pensamientos irracionales. En el caso de Raúl, esto implicó identificar y desafiar sus pensamientos negativos y autodestructivos. Por ejemplo, utilizaba las frases "se lo merecen", "siempre es igual", todos son iguales, todos muertos. La terapia le ayudó a identificar la irracionalidad de estas ideas y reemplazarlas con pensamientos más reales como "me siento frustrado". En las técnicas conductuales producen resultados inmediatos en la reducción de la agresividad, como el manejo de la ira. Utilizaron la técnica tiempo fuera, lo que le permitió a Raúl calmarse en episodios de enojo, evitando las consecuencias negativas de sus acciones impulsivas, ya que agredía a sus compañeros. También fortalecieron las habilidades sociales, lo que le ayudó a mejorar su interacción con sus compañeros, reduciendo la probabilidad de futuros conflictos. Limitaciones. Cognitivo. El enfoque cognitivo requiere introspección avanzada, un desafío para adolescentes como Raúl, con dificultades de autoconciencia y posibles limitaciones cognitivas. Por ejemplo, Raúl se encerraba en sí mismo, dificultando la identificación y análisis de sus pensamientos y emociones. En lo conductual, se enfoca en síntomas sin abordar las causas emocionales subyacentes. Si bien es cierto, se controló su comportamiento agresivo de Raúl, pero no se exploró del todo al fondo las posibles causas emocionales como su historia familiar, sus experiencias traumáticas, su parálisis facial, su aislamiento en la infancia, que podrían haber contribuido a su comportamiento de agresividad. Propuesta de mejora. Integrar estrategias cognitivo-conductuales para fortalecer resultados. Por ejemplo, reforzar logros en habilidades cognitivas mediante recompensas conductuales. Diseñar actividades que combinen análisis reflexivo con seguimiento emocional. Se debe abordar tanto los pensamientos como las conductas. Asegurar. Involucrar activamente a la familia y a la escuela para reforzar conductas positivas y crear un entorno
de apoyo. Por ejemplo, podríamos poner sesiones familiares para educar a los padres sobre las actividades aprendidas que Raúl realizaba y también el apoyo que deberían brindar en casa. Evaluar continuamente el impacto de cada técnica y ajustar las intervenciones según sean necesarias, puesto, por ejemplo, el uso de cuestionarios y escalas de evaluaciones durante todo el tratamiento nos permitirá identificar posibles recaídas más adelante. Soy Nadia Torres Díaz y presentaré nuestra propuesta de intervención para el caso de Raúl. En la intervención se organiza en 4 fases. En la evaluación inicial aplicaremos cuestionarios para medir pensamientos irracionales, niveles de agresividad y habilidades sociales. También involucraríamos a su familia para entender mejor el contexto. En la intervención cognitiva, Raúl utilizaría diarios de pensamiento para identificar las distorsiones cognitivas. Además, practicaría la resolución de problemas en situaciones supervisadas, ayudándolo a desarrollar nuevas habilidades. Desde una perspectiva conductual, reforzaríamos las conductas adaptativas con un sistema de fichas y trabajaríamos en extinguir las verbalizaciones negativas para ofrecer alternativas saludables. Finalmente, la integración familiar escolar es crucial, para lo cual se implementarían los talleres para padres y profesores con la finalidad de obtener una comunicación efectiva, junto con un seguimiento de aula. ¿Para qué? Para garantizar el progreso de Raúl y así sea consistente y sostenible. Un ejemplo práctico sería otorgar puntos por participación activa en ejercicios cognitivos que luego se pueda canjear por actividades que Raúl valore. Entonces, este sistema integra los enfoques tanto cognitivo y conductual para lograr un cambio integral en sus pensamientos, en sus emociones y en sus conductas. Soy María Saldaña nuevamente para concluir esta exposición. Hemos presentado un análisis integral del caso de Raúl, demostrando cómo los enfoques cognitivo y conductual pueden complementarse para abordar problemáticas complejas. Al integrar estrategias de ambas teorías, buscamos no solo reducir la agresividad de Raúl, sino también proporcionarle herramientas para mejorar sus relaciones y calidad de vida. Gracias por su atención.